amanece en el juicio, no hay esperanza. No hay esperanza para el juicio. No va a ser para determinar si te salvas o te condenas. El juicio, en lo que yo entiendo, es para determinar cuánta condenación va a ser para uno. Porque si uno se salva es en este tiempo, ¿verdad? Recibiendo a Cristo, entregándose a Cristo, uno llega a ser justificado, uno llega a ser declarado justo, declarado inocente. Ya no necesitas pasar por juicio, pues. Pero si usted espera hasta la muerte, usted un día va a estar delante de Dios y ese juicio va a ser para condenación. Marcos 6:11 dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miren, el Sodoma y Gomorra fueron castigados duramente por su libertinaje sexual, ¿verdad? Porque no tenían reparos en cuanto a la pureza y eran atroces pues allí, ¿no? Y fueron castigados duramente. Y Jesús dice, si tú rechazas a Cristo, le está diciendo a esas ciudades, me has rechazado, ¿no? Si tú rechazas el mensaje que yo te doy, le dice a sus apóstoles que sacudan el polvo de sus pies, y esa ciudad ese día es responsable, esa gente, por haber rechazado el mensaje. Tremendo. En el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para esa ciudad. O sea, ¿qué es peor? Rechazar el mensaje es lo más grave que uno tiene que considerar. Es que uno no va a la condenación por ser pecador. Uno va a en todo caso, el mayor pecado es rechazar a Cristo. No queda esperanza por ello. Lucas 11, 31 y 32, noten lo que dice. Lucas 11, 31 y 32 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y él, señalándose a sí mismo probablemente, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está hablando y dijo, la reina del sur vino para escuchar a Salomón. Y aquí, delante de ustedes, les dice Jesús, más que Salomón. Los hombres de Nínive, versículo 32, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. A la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nuevamente, ¿cuántos días tenía que caminar Jonás en Nínive para recorrer toda la ciudad? 3 días, creo, ¿no? En 3 días él iba a predicar. Al primer día de la predicación se arrepintieron. Y Jesús dice, si Nínive se arrepintió al primer día, más que Jonás en este lugar. ¿A quién se refiere? ¿Quién es más que Jonás en ese momento? Jesús, pues. Jesús está hablando. Y aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar. Va a haber un día del juicio donde el rechazo a Cristo va a ser condenado. El rechazo a Cristo va a ser castigado. Tremendo, hermanos, es eso. Miren Hechos 24 al 25. Es que no es un solo pasaje, es un montón de pasajes que hablan de esta realidad, de la consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Un día vamos a estar, o la gente que rechaza a Cristo va a estar delante de Dios en el día del juicio. Pero si usted tiene a Cristo, si usted ya se entregó a Él como su Señor, como su Salvador, usted es declarado inocente, usted ya no pasa por juicio, usted ya fue declarado justo. Miren lo que dice Hechos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cómo lo habrá presentado Pablo el juicio venidero? ¿Qué pasó con Félix? Se asustó. A nosotros, a la gente, le debería asustar esto del juicio venidero.
un amigo tengo que predicaba y me tocó ir con él en una gira misionera, y él era muy persistente en la predicación, muy insistente. Y cuando una persona le rechazaba, él le retaba y le decía: pero escúchame, porque es por tu bien. Yo te estoy haciendo un bien, tienes que escucharme. No se sentía menos, más bien lo retaba a la gente: tienes que escucharme. A la final yo te voy a hablar a palabras que no te van a enviar al infierno. Así los retaba. Y él ahora está pues de misionero. Hechos 17, 30, 31. Noten lo que dice. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nuevamente el tema del juicio: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Y hermanos, siguen los pasajes. Va a haber un juicio final para quienes rechazan a Cristo. Uno no se salva por ser bueno, y creo personalmente que uno no se condena en cierta manera por ser pecador, porque todos somos pecadores. Uno se condena por rechazar al Señor Jesucristo. Primera Timoteo 5:24, miren lo que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Ese habla del juicio en este tiempo. Segunda Timoteo 4:1, ese creo que es más apropiado. Segunda Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Cristo va a venir a juzgar. Él no va a venir como el hijo del carpintero. Él va a venir a juzgar. En este mundo Él va a venir a juzgar a quienes le rechazan. Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y me voy a saltear un poquito. De aquí voy a saltearme. Tengo más pasajes. Pero como hoy es el último día que hablamos de este tema, por lo menos en este mes, voy a saltearme hasta algunos pasajes para hablar un poquito del lugar de condenación. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que hace atesorar, acumular, acrecentar ira para el día de la ira y del juicio de Dios? La dureza y el corazón no arrepentido. Si uno es duro a la voluntad de Dios, duro a sujetarse a la voluntad de Dios, duro a creer en Jesucristo, no se arrepiente, se acrecienta ira, se acrecienta fuego para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y hermanos, según a Tesalonicenses, Hebreos, Pedro, Primera de Juan, Primera de Pedro, Judas, Apocalipsis, todos hablan del día del juicio. Eso significa que no es metafórico, que no es un lenguaje figurado, sino que es un lenguaje real. Es un lenguaje real. Voy a hacer un punto seguido, un punto aparte, punto seguido, punto aparte. Y hablemos un poquito del infierno. El infierno es un lugar real. No es... Cuando usted dice mi casa es un infierno, por ejemplo, espero que nunca lo haya dicho, pero si alguna vez usted ha usado esa expresión, no se refiere que en su casa hay un diablo o hay demonios o qué sé yo, ¿no? No, chiquis, no. En realidad, cuando Jesús habló del infierno, usó en la Biblia, cuando se habla de infierno, se refiere a algunas palabras griegas que les voy a explicar rapidito. Una palabra es Gehenna. Gehenna. Gehenna era el lugar a las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura. Entonces, como todo el día había basura quemándose,
Jesús lo utilizó para hacer ver que el fuego allí nunca se apagaba y había gusanos. Pues entonces él dijo, era el lugar donde se quemaba basura y desperdicios y ardían constantemente fuera de Jerusalén. Entonces Jesús utilizó eso para hacerles ver a ellos, miren, algo así es el infierno, tomen eso como figura, lugar donde nunca se apaga el fuego y donde gusanos no mueren. Entonces cuando hablamos del infierno, ciertamente estamos hablando no de un lugar necesariamente, sino de un adjetivo, de una especie de calificación que se da a un lugar. Y en verdad el infierno, la palabra infierno, puede referirse al lugar de condenación en diferentes etapas. Miren por favor Mateo 5:22. Mateo 5:22. Ahí hay que correr hasta bien abajo en las diapositivas. Mateo 5:22. ¿Ya lo tiene? Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿qué dice? ¿Al infierno de qué? De fuego. Al infierno de fuego. Y ahí usa él la palabra Gehenna. Ahora, no es que hay varios infiernos, sino que la palabra infierno se utiliza para describir un lugar donde el fuego no se apaga. ¿Sí me dejo entender? Y otro lugar, Lucas 16, 23 y 24, se habla de ese lugar también de otra manera. Lucas 16, 23 y 24. Sí hay lugares de estadía, pero en realidad la palabra infierno se aplica a esos lugares de alguna manera. Miren Lucas 16, 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está hablando del rico, ¿verdad? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? En esta llama. Y estaba en el lugar de tormentos, o sea, en el infierno. Miren por favor Apocalipsis 20:13. 20:13 y 14. Apocalipsis 20:13 y 14. Noten lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El rico, estando en el Hades, el lugar donde van las personas hoy, el infierno que le llaman, es donde van las almas hoy en día. Las almas que rechazan al Señor Jesucristo van al infierno en este tiempo. Pero llegará un tiempo en que cuerpo y alma serán echados a ese lugar definitivo. El Hades, el lugar de tormento, es el lugar temporal de las almas. Pero ese lugar, junto con las personas que rechazan al Señor, cuerpo y alma van a ser lanzados en el lago de fuego. Y eso también se llama infierno en la Biblia, es el infierno también. Miren por favor 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de una palabra diferente para infierno aquí, sino que arrojándolos, ¿a dónde dice? Al infierno, al tártaro. Esa es la palabra griega que usa aquí. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces el Hades, el tártaro, son lugares, ¿no?, que describen tormentos, ¿no?, que describen llamas que nunca se apagan. Y de alguna manera en la Biblia eso también se llama infierno. Entonces sí es cierto cuando usted dice, hoy, ¿dónde están las almas que rechazan al Señor Jesucristo? ¿Dónde están? ¿En el Hades, en el tormento o en el infierno? Porque el infierno es el lugar donde la llama nunca se apaga.
Pero ¿dónde van a ser echadas las personas en el futuro? Las que rechazan a Cristo, en el lago de fuego. Mire por favor Mateo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Espérate, aquí ya no habla de alma. ¿De qué habló? Del cuerpo. Entonces se refiere al lago de fuego. Porque ahora el cuerpo se queda en la tumba. Pero después del día del juicio, cuando las personas sean juzgadas, van a ser lanzadas, cuerpo y alma, al lago de fuego. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nuevamente, no está usando lenguaje metafórico. En el contexto está hablando de un lugar real. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y mire lo que sigue. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? Se refiere a qué lugar. ¿Al donde están ahora las almas o al lugar definitivo, el lago de fuego? El lago de fuego. En el lago de fuego las personas que rechazan a Cristo van a ser arrojadas cuerpo y alma por toda la eternidad. Mateo 23:15. Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, escribas, fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Imagínate, doblemente condenado. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor Jesucristo era duro con la hipocresía, ¿verdad? Es que la hipocresía es una tremenda, tremenda mentira, pues. Y no ayuda en nada a la obra del Señor. Así que imagínese, el hipócrita, aquel que finge, aquel que sabe que está haciendo algo indebido y tapa todo ello, está en esa categoría. Y si usted está siguiendo al Señor en una manera superficial, reflexione. La hipocresía lleva a la condenación. Pero note, por lo menos en el caso de los escribas, el Señor sabía que no eran creyentes. ¿Y qué les dice? No van a escapar de la condenación. ¿De dónde? Del infierno. Mateo 25:46. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 3:12. Un montón de pasajes. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. ¿En dónde? En fuego que nunca se apagará. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Me salteo. Segunda Tesalonicenses 1:8. Segunda Tesalonicenses 1:8. Mire lo que dice. Segunda Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso se llama muerte segunda, muerte eterna, estar excluido, separado eternamente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 14, 10 y 11. Miren, hermanos, esta escena, Apocalipsis 14, 10 y 11. Porque el infierno va a poder ser percibido por Dios en la eternidad. Mire, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquellos que en un futuro, cuando aparezca este personaje de la bestia, el anticristo, ellos, les cuento un poquito lo que yo entiendo en esta parte. Cuando ocurra esto del apocalipsis en el futuro, en mi entender, la gente va a saber que es Dios quien les está enviando juicios. Cuando Dios envíe juicios a la tierra, juicios sobrenaturales, juicios que nunca se han visto, juicios que la única explicación va a ser Dios, la gente va a decir, Dios quiere que nos arrepintamos. Y la Apocalipsis dice que ellos no se van a querer arrepentir. Van a decir, montes caéis sobre nosotros, morimos. Y dice que buscarán la muerte antes que arrepentirse. Como ellos no quieren saber nada con Dios, quieren perseverar en sus cosas pecaminosas, así dice Apocalipsis, no se van a querer arrepentir. Cuando aparezca la bestia, cuando aparezca el anticristo, el falso profeta, ellos van a encontrar en el anticristo una respuesta a sus angustias, porque el anticristo les va a engañar y va a decir, yo también tengo poder para derrotar a Dios. Y esa gente se va a dejar marcar voluntariamente. Voluntaria, no hay ninguna trafa, no es que ahora te van a poner por ahí el 666 o el chip, no, esa gente lo va a hacer voluntariamente porque ve en el anticristo, en la bestia, en ese momento, la solución a su angustia, deshacerse de Dios. Porque ¿con qué arma lo combates a Dios si Dios es espíritu? Buena pregunta. ¿Con un tanque? ¿Con una bala? ¿Con una pistola? No, necesitas otro espíritu que sea poderoso, y eso va a ser el anticristo. Y ellos se van a dejar marcar porque se van a sentir de una manera, ahora sí vamos a poder librarnos de Dios, y van a adorar a la bestia y a su imagen. No es que les roban, les engañan, les ponen y amanecen con la marca. No es así, lo van a hacer a propósito porque rechazan a Dios. Y por eso es que dice la Biblia aquí, no tienen reposo de día ni de noche, porque el dejarse marcar por la bestia en ese momento va a ser señal de incredulidad, pues, de rechazo a Dios. Así que el infierno es un lugar de tormento y describe los diferentes lugares donde van las almas que rechazan a Dios. El Hades, o el lugar de tormento ahora, donde estuvo el rico y donde están las almas de las personas que rechazan a Cristo, y el fuego eterno, donde van a ir las personas, cuerpo y alma, que rechazan a Cristo. Apocalipsis 21:8. Perdón, Apocalipsis 20:10, retrocedemos un poquito. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se inscribió en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde cabe en la mente que esto es un lugar ficticio? Que esto es un lugar metafórico, que el infierno es aquí en la tierra. No, el infierno es un lugar eterno, por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Van a ser atormentados día y noche, y no hay comparación con este tiempo. Hoy día, si tú sufres, si estás afligido, no se compara con el infierno. El infierno no hay descanso. Por toda la eternidad es un tormento de fuego. Y solo por rechazar a Jesucristo, porque por tus pecados tú puedes ser perdonado, pero si tú rechazas a Cristo, toda la ira de Dios por tus pecados, pero por rechazar a Cristo también, se acumula sobre uno día tras día, día tras día. Y ese día
ese día del juicio, ese día donde Dios tenga que condenar a todos, cuerpo y alma, al infierno, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. No podemos decir que hemos presentado el Evangelio si no le presentamos a la persona su condición, pero no le hacemos ver también su consecuencia, su condenación. Tenemos que expresar claramente la situación de ella en cuanto a la eternidad. Entonces, ahora si la persona se da cuenta que la eternidad ya no hay nada bonito para uno, ¿qué puedo hacer para salvarme? Es lo que esperamos que digan. Pero lamentablemente, a pesar de que uno les muestra su condición, las consecuencias, muchas veces las personas tratan con indiferencia, tratan con rechazo a Cristo. Nuestra labor no es convertirlo, nuestra labor es predicarles claramente el Evangelio. Y ese rechazo en ese momento manifiesta que nos entienden, pero que no es su tiempo quizás, o quizás están condenados. Solo Dios lo sabe. Que Dios nos ayude a no dejar de compartir el Evangelio. Tenemos gente que conocemos, familiares, en nuestro propio seno del hogar. Intentemos hacerlo. Hablemos del Evangelio. Tomemos unos minutos para hablar y presentar el Evangelio a estas personas. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo que hemos pasado predicando tu palabra a los hermanos. Gracias, Señor, porque es de bendición, es de ayuda el saber que tú siempre perseveraste y enseñaste a tus discípulos, a tus apóstoles, a llevar adelante el mensaje. Las iglesias, en el libro de Hechos, los creyentes perseveraron en llevar adelante el mensaje. No dejaron que ningún problema les distraiga de llevar el mensaje. Tú seguías levantando iglesias, Padre. No era uno, sino todos eran responsables por el mensaje. Tú tomaste en ese espíritu a Pablo, a Bernabé, a Silas, y también llevando el mensaje a otros lugares. No eran gente diferente. Pablo y Bernabé eran parte de todo ese ánimo, de ese fervor evangelístico que había. Nosotros, Señor, no podemos tratar el evangelio y el evangelismo como algo ocasional, como algo raro. Tenemos que abrir la boca, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que cambiar nuestras vidas para poder presentar un mensaje de cambio, un mensaje transformador. Cristo puede salvar tu vida si te arrepientes, porque estás condenado, porque eres pecador. Ayúdanos, Señor, a hablar así, y que, si es tu voluntad, nuestros seres queridos puedan salvarse, a aquellas personas que amamos, y si nos permites predicar a desconocidos, más aún, Señor, que podamos llegar al cielo y ver los frutos de haber tenido ese deseo de obedecerte en el corazón. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y si hay alguien que no te conoce, que puede entender que está condenado, que cuerpo y alma va a ir a ese lugar de tormento eterno, que necesita entregarse a Cristo de todo corazón, en arrepentimiento, en fe, ser un discípulo de Él. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén.